Buenos días. Por problemas de conexión, este, se me no fue posible grabar la clase. Voy a grabarla nuevamente para que tengan ustedes, el tema completo. Vamos a conectarnos al archivos. Mm, em, avanzar. A ver, vamos a bueno, vamos a entrar en tema, como tal. ¿Qué son los textos periodísticos? Bueno, dentro de los textos periodísticos, es decir, son aquellos medios de comunicación, encontramos propiamente 3 géneros. El primero es de género informativo, el segundo es de género de opinión y el tercero es mixto, es decir, tiene de ambas. El género informativo, propiamente es aquel que aborda un asunto de actualidad sin producir opinión. Formaría parte de este género la noticia, el reportaje informativo y la entrevista informativa. Por eso se llaman informativos, simplemente informan. Es decir, omiten de alguna manera la opinión particular. Los segundos, los géneros de opinión, son aquellos que incluyen opiniones sobre temas de interés, pudiendo ser de actualidad o no. En este género se utilizan la argumentación como principio básico de este género de opinión. Se incluye en este género la columna, el editorial y la tribuna. Son los que se contemplan dentro de este género de opinión. Y el tercero viene siendo el género mixto, que decía es de ambas. Este género ofrece información y opinión, es decir, ambas. Se relaciona con este género la crónica y algunos típicos, perdón, y algunos tipos de entrevista y reportajes más personales. Es lo que se incluye aquí propiamente. Como pueden darse cuenta, bueno, pues aquí está un periódico y tiene algunas notas. Estamos hablando de algunos artículos. Por ejemplo, el primero, una empresa extremeña ejecutará 2 proyectos en Argelia de más de 30 millones, es decir, va a hacer una inversión. Crean una guía gastronómica de los alrededores de Alqueva. Es otra nota de este periódico. Y aquí tenemos otra más. Bueno, la noticia principalmente es un texto periodístico en el que se informa al público sobre hechos de actualidad interesantes. Su extensión puede ser variada desde un breve párrafo a una noticia mucho más amplia, dependiendo de la situación. E incluso vamos a citar, el terremoto no se puede dar en una sola noticia, ya que es un conjunto de acontecimientos
que se suscitan a lo largo de este fenómeno del sismo. Entonces, no puede ser una noticia. Es una noticia, pues, casi una noticia diaria, porque hay mucho que abordar en este tema. La estructura de la noticia, propiamente, es el título, perdón, es, la entradilla y el cuerpo de la noticia. La estructura de la noticia, el titular, resalta lo más destacado del hecho del que se informa. Puede ser un único título o llevar anti antetítulos o subtítulos, como ustedes gusten llamarlos. La segunda estructura lo presenta la entradilla. Es el primer párrafo de la noticia donde se ofrecen los datos esenciales. En este párrafo, suele responder el mayor número de preguntas básicas: ¿qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Son algunas de las preguntas que puede hacerse el lector acerca de la lectura. El cuerpo de la noticia es la ampliación de la información en párrafos, cada uno con ideas ordenadas de mayor importancia a menor importancia. Y es un formato piramidal propiamente lo que utiliza en esta estructura. El reportaje, por su parte, es un periódico que desarrolla la manera más amplia en un tema de interés para los lectores. Es un texto más profundo, amplio y con más variedad de declaraciones y datos, y no tiene por qué ser de actualidad, pero sí interesante para el lector. Por eso podemos encontrar dos tipos de reportaje, lo que es el reportaje informativo y el reportaje interpretativo. El primero incluye información objetiva sin valoraciones del periodista. Sin embargo, el segundo incluye valoraciones subjetivas a la información. La subjetividad propiamente está en la interpretación. Aquí vemos algunas imágenes. Hablamos de una columna que está de frente de su computadora a la derecha. Otra columna intermedia y otra al final. Y una breve nota aquí sobre lo que está sucediendo. La entrevista es un texto periodístico en el que un entrevistador plantea preguntas a un entrevistado para que el público conozca más a fondo aspectos de su vida, sus ideas y opiniones. He aquí que la estructura de la entrevista debe tener la siguiente: primero titular, presentación, diálogo. Vamos con estos tres primero. Titular. Suele aparecer el nombre del entrevistador y una frase entrecomillada, lo más destacado que ha dicho el protagonista. Título. Suele aparecer el nombre del entrevistado y una frase entrecomillada con lo más destacado que ha dicho el protagonista. Repetí. Presentación. Párrafo inicial donde se recoge la información básica del personaje entrevistado. Y el motivo de la entrevista. Luego, tercero, pasamos al diálogo. El diálogo es la conversación entre el periodista y el entrevistado en forma de pregunta y respuesta. Se deben distinguir tipográficamente las preguntas de las respuestas. Y a veces también puede aparecer en un estilo indirecto, es decir, algo que sucedió.
Tipos de entrevista, entrevista objetiva y entrevista de perfil. La objetiva se centra en preguntas objetivas sobre un tema de actualidad con un protagonista o con un protagonismo el entrevistado o aspecto puramente profesional. Y la entrevista de perfil se realizan preguntas de aspectos generales, opiniones variadas y o sentimientos de entrevistado. El entrevistador puede incluir sus propias impresiones y la presentación puede incluir detalles como el vestuario, el carácter o el estado de ánimo. Aquí tenemos unos desplegados que nos ayudan a ilustrarnos y percatarnos de qué tema están abordando o qué tema van a abordar, dependiendo de quién escriban, sobre todo cuando ya tenemos conocimiento de ciertos personajes, entonces ya tenemos una idea de qué va a tratar la lectura. La crónica es otro documento que no alcanzamos a ver en clase, entonces vamos a verlo en este momento. La crónica es un texto periodístico en el que se combina el relato de unos hechos de actualidad con la opinión y valoración de su autor. El- la crónica es donde el autor tiene libertad para todo el texto de un estilo propio. Es decir, cuando alguien ya pagó derechos, pues esa canción la puede transcribir, parafraseándola o la puede incluso modificar hasta las entradas o los tonos. Las características de la crónica son las siguientes. Primero, los hechos se narran en orden cronológico. Esto es básico. Se incluyen descripciones y opiniones de las que se ve. Es decir, sobre la exposición, pues ustedes van a ver y entonces ustedes pueden opinar. Siguiente, cuarto, el vocabulario es sencillo y valorativo con adjetivos y recursos literarios. Se puede incluir yenga de una matemática determinada, fútbol, toros, economía, etcétera. El cronista puede intercalar de 1 a 3 personas para reflejar su opinión a tiempo que describe y narra una acción. Bueno, esta noticia no la alcanzamos a revisar. Es una revista de actualidad. El radio y la televisión. Acuérdense que son medios difusivos de información, el radio y la televisión. En los medios audiovisuales se pueden dar los mismos géneros periodísticos que en la prensa escrita, aunque se adaptará a las características de cada medio. Las noticias del medio y televisión se caracterizan por claridad y brevedad. Rasgos de la noticia en radio y televisión. Frases más cortas, vocabulario sencillo, repetición de datos, pero son, sin embargo, mucho las informaciones de talleres, formas verbales y en presente en lugar del pasado, la expresividad, ejemplo de pausa y entonación adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos una noticia. También existen los géneros de opinión. Los géneros de opinión en artículo de opinión es un texto periodístico cuyo objetivo es comunicar la opinión de las personas que firma. Busca convencer al lector sobre una postura determinada
sobre un tema de interés. Estamos, por lo tanto, ante un texto argumentativo. Entre los artículos de opinión podemos encontrar la columna, la editorial, la tribuna y la carta directa. Por lo pronto son las primeras que me envían. La columna es un artículo breve firmado por un autor concreto. La editorial articula sin forma que manifiesta la llena ideológica del periódico o revista donde aparece o donde desaparece propiamente. La tribuna, por su parte, es un artículo algo más amplio donde una personalidad relevante expone su punto de vista ante un asunto de actualidad. Y por último, la carta al director. Escritos donde opinan los hechos del periódico, que suelen ser de temas variados y cercanos con una extensión breve. Llevan la firma con el nombre y apellido del autor, es decir, de la carta. La estructura de los artículos de opinión tiene un inicio, tiene un cuerpo y tiene un final. Inicio se plantea el tema, el cuerpo se desarrolla el tema y el final es la conclusión y la opinión explícita del que está financiando. Bueno, los textos periodísticos en Internet. En Internet existe una gran variedad de medios de comunicación. Están todos los que funcionan a través de la prensa escrita, radio y televisión mediante sus páginas web, pero también hay otros medios de comunicación que solo tienen presencia digital. Los tipos de textos periodísticos de Internet son básicamente los mismos, pero al estar en un entorno alternativo y digital, encontrémonos las siguientes peculiaridades. Bueno, estas son algunas. Estudia la fuente, quién es el autor, compruebe la fecha, considere su sesgo, lea más allá, fuentes adicionales, es una broma, pregunta al experto, etcétera. A ver, aquí otra vez se volvió a... A ver, ¿se ve mejor? Bueno, dentro de los medios está la multimedia, la hipertextualidad, la interactividad, la inmediatez y la universalidad. La multimedia es una noticia o cualquier otro texto periodístico en Internet, la cual permite entregar texto, imagen, sonido, video, gráficos interactivos. Se dice, por lo tanto, que es multimedia. Y hipertextualidad. Internet permite navegar entre páginas por medio de un sencillo clic, la posibilidad de entrevista la posibilidad de visitar nuevas páginas a través de enlaces es lo que se conoce como hipertextualidad. Y interactividad es la posibilidad de participación al lector es mucho mayor en Internet
ya que se puede comenzar y compartir noticias, incluso haciendo sugerencias para algunos contenidos o personalizando lo que se quiere recibir. El caso de la inmediatez. Aunque la posibilidad de dar noticia mientras se produce es algo que ya hacía radio y la televisión, Internet permite esto con mayor variedad que formatos. Ya no hay que esperar al día siguiente para leer lo que ocurre. Y por su parte, la universalidad. Internet es una red de acceso mundial, por lo que en cualquier país se puede leer información de todo el planeta. Estas son las ventajas de la Internet. Los medios de comunicación en Internet han introducido además no solo textos periodísticos, también mucho contenido que se puede considerar texto expositivo o texto normativo e instructivo, ya que ofrecen contenidos que nos enseñan sobre un tema en profundidad, así como consejos y normas de actuación. Los riesgos de Internet, bueno, pues los riesgos de Internet creo que ustedes saben son muchos. Los riesgos, seguir la información solo a través de Internet también tiene riesgos, ya que esta red permite publicar contenidos con gran facilidad que se extienden a gran velocidad a través de las redes sociales. Algunas de las maniobras poco recomendables que el lector puede encontrar son las siguientes. Bueno, pues estas son algunas de las noticias falsas, pero que aparecen de verdad e interesan a mucho público con objetividad de desacreditar a alguna persona o institución, así como aceptar vistas con un fin económico. El segundo artículo que llama la atención por un titular sorprendente con el único objetivo de captar visitas en gran cantidad. Bueno, pues esto es lo que tenemos, lo que ya habíamos previamente comentado y espero en verdad que les sirva. Les recuerdo que el próximo, bueno, el viernes 13, a ver, vamos a checar mejor. No vaya a ser que esté yo mal. Permítanme tantito, dejen, reviso el calendario. Perdón, a ver, la entrega de portafolios para ustedes sería el día 13, a más tardar. Yo lo aperturo propiamente a partir del 10 para que ustedes suban su información. El portafolio debe contener todas las tareas, de la primera hasta la última. La primera tarea que realizaron en el primer parcial, esa es la primera, va inmediatamente. Y esta tarea que vamos a integrar, o esta tarea ya sería de las últimas, por favor. Este portafolio de evidencias debe llevar una hoja de presentación. La hoja de presentación debe contener los siguientes datos. Primero, el logo de la institución. Segundo, el nombre de la materia. Tercero, el nombre de ustedes. Cuarto, el nombre completo del profesor. Y quinto, la fecha de entrega. Por favor. Pues les agradezco mucho. Que tengan bonito día. Hasta la próxima.